día les saluda la hermana Adaris de Bautista y queremos seguir con nuestro estudio de escuela dominical con el título Unción sobre la humanidad del Salvador Divino. Vamos ahora a nuestra tercera parte de este estudio. Hemos estudiado la primera parte, la segunda. Hoy estudiaremos la tercera parte con el título La unción domina la carne, al mundo y al diablo. Tremendo título. Y lo vamos a estudiar allá en el libro de Marcos 1, 12, 13, como hemos venido estudiando el libro de Marcos, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu de la siguiente manera. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Señor y Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos regalas de poder compartir domingo tras domingo, Señor, un poquito de estudio, Dios mío, que tú nos puedes enseñar a nosotros a comprender, Padre, cada palabra, cada letra de lo que dice tu palabra, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando en el nombre de Jesús. Amén. Como punto número A de esta tercera parte tenemos una vida impulsada por el Espíritu Santo. Dos hechos singulares significativos que podemos encontrar en la parte inicial del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue el bautismo. El bautismo que fue la aprobación de forma visible y audible por nuestro Dios. En la tentación fue puesto a prueba antes los poderes del mal. Ahora podemos ver que fueron los dos elementos inaugurales que introdujeron al Redentor al ministerio de la humillación y la obediencia fueron la consagración, que lo vimos, y ahora la prueba, que la vamos a ver en este estudio. Leemos allá el versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Podemos ver que en este versículo dice que el Espíritu Santo impulsó a nuestro Salvador Jesucristo al desierto. Podemos ver que en esta parte que el Espíritu Santo estaba trabajando con nuestro Señor Jesucristo, algo importante, podemos ver que venía lo que era la tentación para Jesús, una parte de prueba. Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. En esta primera parte de este versículo número 13, vemos allí realmente que Jesús en el versículo 9 y 10 que ya habíamos estudiado en la primera parte fue bautizado y el Espíritu Santo, como bien lo dice ahí, dice, y luego cuando subía del agua vio abrirse el cielo y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahora vemos, fue revestido de ese Espíritu Santo, también recibió nuestro Salvador como parte de su vida terrenal aquí en la tierra, pero notemos algo. La unción divina y el bautismo no es una garantía para el cristiano que ya estamos libres de la tentación. No es una garantía, mas es parte de nuestra vida cristiana, el bautismo y recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros puede que venga a nuestra cabeza de que, bueno, ya yo me bauticé y ya no hay más prueba, no hay lucha, no hay más tentación. Ya recibí al Espíritu Santo de Dios, no va a haber prueba, no va a haber más lucha, no hay más tentación. Equivocación. Nuestro Señor Jesucristo nos deja su mayor ejemplo. Esto nos da una gran enseñanza a todos los cristianos que quieren servirle a nuestro Dios, ¿verdad? La tentación de Satanás y el triunfo de Jesús sobre el enemigo era necesario, sí. ¿Para qué? Para que eso fuera de ejemplo para usted y para mí hoy en la tierra, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que somos tentados. Viene esa tentación a nuestra vida, viene esto, pero nos vamos al libro de Marcos y estudiamos esta parte y vemos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado también, siendo Él el Hijo de Dios. También le tocó pasar por este momento difícil en su vida. Tuvo que pasar, sí, tuvo que pasar para ser un ejemplo para usted y para mí. Veamos que Jesús nos demuestra que necesitaba dos cosas para triunfar. Dos cosas muy importantes eran necesarias para Jesús triunfar en esta tentación. ¿Cuáles fueron esas dos cosas?
ser lleno del Espíritu Santo. Y la segunda fue la palabra de Dios en su vida. Importante que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo de Dios y que esta Biblia, la santa palabra de Dios, también sea parte de nuestra vida como cristianos. ¿Cómo vamos a vencer todas esas tentaciones? No es que no van a venir, sí van a venir y también podemos vencerlas. Ellas van a venir, las tentaciones pueden venir a nuestra vida. El bautismo, la llenura del Espíritu Santo no nos liberan de no recibir tentaciones, pero sí nos pueden sacar en victoria a través de la palabra de Dios. Porque cuando el enemigo viene a nuestras vidas, usted le saca esa espada y usted le habla al enemigo con la palabra de Dios. Muchas veces el diablo ha venido a nuestras vidas a persuadirnos, a tratar de confundirnos, pero allí está usted lleno de ese Espíritu Santo y de esa palabra y empieza usted a reclamar esas promesas y decirle: mira, diablo, tú no vienes a mí, porque tú vienes, como dijo allá David, con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y nosotros de una vez aplicamos esa palabra cuando el enemigo viene. De repente, cuando usted va en ese transporte o por ahí escuchó esa música que antes le gustaba y usted dice: Señor, reprenda al diablo. Usted no es que ande mal delante de Dios porque tal vez le atrajo alguna música, sino que el enemigo vino a tentarlo y como en su pasado, que ya ese viejo hombre se quedó allá, de repente viene y el enemigo le tira ese dardo, porque el Señor te reprenda, Satanás. Y le aplicamos la palabra de Dios de inmediato. La palabra de Dios es nuestra espada para pelear contra todas esas tentaciones del diablo que quiera traer a su vida y a mi vida. Vamos a la parte B de esta tercera parte: una vida triunfante en todos los aspectos. ¿Verdad? Qué bueno es saber que a pesar de saber que el enemigo viene a nuestras vidas a acecharnos, a tratar de confundirnos, nosotros vamos a permanecer firmes ante toda tentación con el mejor ejemplo de la historia en la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El diablo ha tratado de destruir la obra de Dios desde el inicio de la creación, y lo podemos ver cuando inició allá en el libro de Génesis. También podemos verlo en la infancia, en la niñez de nuestro Señor Jesucristo. También quiso el diablo meter ahí, tratando de dar muerte, ¿verdad?, a nuestro Salvador. En el caso que estamos viendo ahorita mismo, también vemos al diablo que no se queda quieto, que el Señor lo reprenda, también metiendo sus uñas, que el Señor lo reprenda aquí para tentar a nuestro Salvador. En el versículo 13 encontramos datos importantes. ¿Cuáles son aquellos datos importantes que encontramos en este versículo? Nos damos cuenta que Jesús estuvo en el desierto, como bien lo dice la palabra de Dios, 40 días, ¿verdad? Igual que Moisés y Elías lo estuvieron en algún momento, como también lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en ayuno y oración, pero con propósitos y experiencias diferentes. Esto también lo dice la palabra de Dios. Otro datito que notamos aquí es que Marcos informa que Jesús era tentado por Satanás, pero el libro de Mateo 4:1-11 y Lucas 4:1-13 escribe tres tentaciones de Jesús. Y las podemos ver, nos vamos a Mateo 4:1-11. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está. ¡Pau! Ahí le aplica la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Importante que nosotros leamos la palabra de Dios. En el versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, porque no tropieces con tu pie en piedra. Para que no tropieces, con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo:
le aplica la palabra de inmediato. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez la llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Y le aplica la palabra, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahí vemos al Señor Jesucristo dándonos el mayor ejemplo de cómo utilizar la palabra de Dios. Si usted y yo estudiamos la palabra de Dios, tenemos cómo vencer todas esas tentaciones que el enemigo trae a nuestras vidas. No es necesario que las tentaciones vengan y usted fracase en su vida como cristiano. Si usted está agarrado de la palabra de Dios y está firme, porque si usted estudia la palabra de Dios, usted es una persona que sigue los mandamientos de Dios, que vive bajo los escritos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante leerla, para nosotros entonces con ella misma aprender, llenarnos de Él y asimismo aplicarla a todas esas tentaciones que el enemigo va a traer a su vida y a mi vida. Otro datito también importante que podemos encontrar, bueno, le decía que en la comparación de Mateo y Lucas, estas tres no fueron las únicas tentaciones. Durante todos estos 40 días que nuestro Señor Jesucristo estuvo allí en el desierto, también tuvo otras tentaciones, como lo marca el libro de Marcos, que es donde leímos a inicio de la clase. Otro dato era que estabas con la fiera. Esto nos habla de la soledad en que se encontraba nuestro Señor Jesucristo en ese desierto, ¿verdad? En este desierto, que era una región conocida como el desierto de Judea. También nos da a conocer que según leemos la palabra de Dios, y a lo que nos deja claro es que las fieras estaban sujetas a Él como creador y dueño, ¿verdad?, de estos animales. Dice que los ángeles le servían también. Aquí podemos ver también que los ángeles le servían a nuestro Señor Jesucristo para darle esa fuerza, ese ánimo y fortalecerlo en su vida como hombre sobre la tierra. Podemos ver que los ángeles, cuando nosotros estamos en pruebas y en luchas, el enemigo viene a tentarnos, nosotros corremos a nuestro Señor y dice: Señor, ten misericordia, líbrame, que el ángel de Jehová acampe sobre mi vida. Y nosotros clamamos a Dios, porque Dios nos ha dejado tanta palabra en las Santas Escrituras, que nosotros tenemos cómo reclamar muchas promesas. Pero ¿cómo usted va a reclamar una promesa? ¿Cómo usted va a pelear contra el enemigo si usted no se sabe la Biblia? Si usted no sabe ni por dónde viene misa, usted no sabe ni por dónde es que usted le puede hablar al enemigo. Lea la palabra, intrúyase con la palabra del Señor. Ahora que estamos viviendo estos tiempos de cuarentena, como todos lo sabemos a nivel mundial, escudriña las Escrituras, agarre un versículo. Mire, yo ahorita les estoy hablando solo de 2 versículos, y el 12 del 1 de Marcos es súper corto, y mire todo lo que yo le he hablado, y solo estoy hablando de 2 versículos del capítulo 1 del libro de Marcos. Hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender, y tal vez usted también pueda aprender hasta más allá de lo que yo pueda explicarle en esta clase. Hebreos, quiero dejarlos con Hebreos 2:18. Nos dice la palabra de Dios: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Señor Jesucristo, en este versículo vemos que fue ese ejemplo para usted y para mí, para nosotros socorrer. Señor, ayúdame a soportar esta prueba. Nosotros podemos correr hasta ese Salvador y pedirle: ten misericordia, Dios mío, porque tu palabra dice, y ahí usted reclama ese versículo de Hebreos 2:18, pues él mismo padeció, y ahí usted le reclama: y es poderoso para socorrerme. Tu palabra dice que tú eres poderoso para socorrer mi vida en medio de la angustia, en medio de la prueba, en esta prueba que no soporto, que no sé cómo resistir. Ahí viene nuestro Dios a defendernos de todas esas tentaciones del enemigo. En 1 de Pedro 5:8-9 dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Miro que la palabra es clara y nos lo dice aquí en este versículo. Estas pruebas y estas luchas van a estar siempre, pero ¿cómo vencemos? Llenos del Espíritu Santo de Dios
y llenos de la palabra de Dios. Así usted y yo vamos a vencer toda tentación del enemigo. Nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Usted, hermano, no deje de leer la palabra de Dios. Revístase de esa armadura del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, y usted llénese ahora que puede, hermano, porque este tiempo ha sido para prepararlo a usted y a mí y llenarnos de la palabra de Dios, que en este tiempo que estamos viviendo no hace falta. El enemigo también se llevó su estrellón, porque ahora es cuando más la palabra de Dios es expuesta y más los cristianos podemos leerla y buscar de su presencia. Busque del Señor. Dos datos importantes: llénese del Espíritu Santo, llénese de la palabra de Dios y podrá vencer toda tentación del enemigo. Que el Señor le bendiga y recuerde, usted quédese en casa.